Este plan tiene que integrar obviamente una serie de medidas, por ejemplo, cómo se tienen que habilitar o se tiene que usar las aguas subterráneas en algunos sectores. Tenemos por un lado el fenómeno del Niño, por el otro trae también sequías. Bienvenido, doctor Igol, a Exitosa. Muy buenas tardes, Karina. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Estamos aquí para conversar un poco en relación a este tema tan importante, las sequías y por otro lado las inundaciones en el país, como resultado obviamente de este fenómeno del Niño, que estamos muy cerca. Obviamente las probabilidades son bastante grandes de que podamos tener un niño un niño fuerte en los próximos meses, ¿no? En el verano sobre todo del 2024. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque ya las alarmas están lanzadas hace varios meses y parece que a nosotros siempre nos toma como que es la primera vez que nos va a pasar. En el norte con las lluvias y en la sierra con las sequías. ¿Qué se puede hacer primero en la sierra que tanto sufre cuando no hay agua? Los animales hemos visto que mueren lamentablemente por falta de alimentos y hay una serie de consecuencias. ¿Qué se puede hacer o ya estamos tarde? A ver, hay dos puntos importantes. Uno, el tema de, digamos, el norte, tal como lo denotaste, el tema de las inundaciones, y por otro lado, tanto la Sierra Centro, la Sierra Sur y la costa sur sobre todo, sí van a tener probablemente, siempre hay que decirlo así, porque el sistema es muy cambiante, van a tener déficits hídricos significantes, notorios, ¿no? Entonces, creo que el país debe prepararse para enfrentar estos dos eventos, sequías e inundaciones. ¿Qué debemos hacer? En este momento vamos a hablar de las sequías y después pasamos a las inundaciones. En términos de sequías, por ejemplo, necesitamos, si bien es cierto, se ha hecho la declaración de emergencia de estos 14 departamentos, esto ya debe aterrizar en programas y estrategias para poder enfrentar. Se deben activar o se deben desarrollar los famosos planes para mitigar, para reducir los efectos de las sequías en las distintas cuencas, en los distintos ámbitos geográficos. Esto va a coadyuvar, obviamente, a poder enfrentar este evento de sequías. Este plan tiene que integrar, obviamente, una serie de medidas, por ejemplo, cómo se tienen que habilitar o se tiene que usar las aguas subterráneas en algunos sectores, donde realmente disponemos de agua subterránea y podrían utilizarse para poder, digamos, de alguna forma proporcionar agua, satisfacer la demanda, no solamente en la parte baja de la cuenca. ¿Y a nivel tenemos sí. nosotros ese sistema para extraer las aguas subterráneas? Ya tenemos, porque como yo había empezado la entrevista, sufrimos de esto siempre y cada vez que cada año, ¿no? Porque cada año hay sequías, algunas veces más fuertes, otras veces más leves. ¿Tenemos estos sistemas o recién el gobierno tendrá que implementarlos? En algunas cuencas, en algunos valles, en algunos sectores, sí hay. Digamos, hay sistemas de explotación de aguas subterráneas, hay pozos a nivel nacional, entonces esos se pueden utilizar definitivamente. Y hay otros que tienen que habilitarse, que probablemente no estén en uso en este momento, y tiene que haber obviamente un programa para poder rehabilitar y usar esa agua subterránea. Pero ese es, ¿cómo le puedo decir? Ese es para el momento, ¿correcto? Lamentablemente nosotros como país adolecemos o tenemos un déficit importante de infraestructura hidráulica. No tenemos suficientes almacenamientos para poder almacenar los excesos o poder almacenar agua, digamos, de transferencia de otras cuencas, por ejemplo. Entonces, solamente los dos embalses grandes que tenemos pues a nivel nacional, o tres, es Poechos, que tiene una gran cantidad de sedimentos actualmente, más del 50-60% de su capacidad ya está con sedimentos. Tenemos Gallito Ciego, que es otro también embalse grande que tenemos, y Tinajones. Los demás son embalses pequeños. Tenemos Pasto Grande en el sur. Entonces nos falta realmente almacenamientos de agua, embalses, para poder enfrentar los futuros déficits que van a ser más extremos. ¿Estos embalses son las represas? Exacto, la represa. Tenemos que apuntar en tres cosas, fíjate. Yo puedo notar 3 puntos. Esto ya estamos a mediano y largo plazo. Ahorita a corto plazo tenemos que activar los planes de mitigación de las sequías, que incorporen, obviamente, entre otros aspectos, el uso de agua subterránea, por ejemplo, para satisfacer las demandas en un escenario de sequía, en un escenario de déficit hídrico, número 1. Número 2, a mediano y largo plazo debemos trabajar en 3 puntos importantes. 1, el mejorar las eficiencias de agua, de uso de agua, fundamentalmente las de riego. Acuérdense que en el país
el usuario que consume la mayor cantidad de agua es el agrícola, el de riego, con más del 85% de todos los usos, pues es para la agricultura. Sin embargo, a la fecha, el área tecnificada de riego, que es la más eficiente, no supera el 25% de todas esas más de 1,5 millones de hectáreas que tenemos en el país. Significa que hay un gran porcentaje del área que aún todavía consume agua por riego por inundación, le llamamos riego por gravedad, donde las eficiencias son bastante bajas. Entonces tenemos que apuntar a una agresiva tecnificación del riego en muchos sectores del país. Número uno. Número dos es el tema de infraestructura hidráulica, ¿correcto? Nos faltan embalses, hay que ser honestos, no tenemos embalses suficientes para poder, en el caso de las cuencas de la vertiente del Pacífico, la costa, almacenar esos excesos de enero, febrero y marzo. Entonces, número dos. Y número tres, ir pensando en el futuro, ya en los próximos años, no muy lejos, a transferir más agua de las cuencas del Amazonas. Acuérdense que nosotros, nuestra mayor riqueza de agua como país, el 95% de los recursos hídricos disponibles se localizan en la Amazonía, ¿cierto? En las Muy bien, cuencas del pero me Amazonas. llama la atención a mí es que siendo la agricultura la que utiliza más agua, la agricultura en realidad es la que nos da de comer. ¿Cómo no se pone el 100% de esfuerzo allí donde después, si no hay pues la suficiente producción, se encarecen los alimentos, hay desabastecimiento, hay encarecimiento? ¿Cómo no se apunta a esto que es primordial? Exacto. Creo que debemos trabajar todos, digamos, empujar el carro en la misma dirección, y creo que eso debe ser la visión. Debe ser, digamos, en los próximos años debemos poner la mirada. La gran pregunta es cómo podemos asegurar agua para las próximas generaciones. Aquí estamos hablando de la famosa ese término seguridad hídrica, ¿no es cierto? Si ya estamos viendo que los eventos extremos, en nuestro caso, en nuestro país, somos un país vulnerable a las sequías e inundaciones, entonces, ¿cómo podemos asegurar en cantidad y calidad el agua para las próximas generaciones? Ese es un gran desafío y tenemos que hacerlo. Mayor inversión, obviamente, en infraestructura hidráulica, mayor inversión en tecnificación del riego y también mayor inversión en ciencia y tecnología. Nosotros tenemos que resolver problemas basados en nuestra propia ciencia, en nuestra propia tecnología. Ese es el futuro del país. Ese es por un lado. Por otro lado, el tema de las inundaciones, que también es otro evento extremo y que es bastante probable, según he estado leyendo los pronósticos de Cenami, el último reporte de este grupo de instituciones, en fin, es que hay un 56% de probabilidad de que exista un niño costero. Es decir, si hay un niño costero, un calentamiento localizado en el norte y parte quizás en el centro, estoy hablando en el mar, en la parte de la costa central, y eso va a provocar efectos locales, por supuesto. Entonces, y un 26%, mayor de 25% aproximadamente, de que sea un niño fuerte. Y eso significa una gran cantidad de evaporación en la costa norte del país, y en consecuencia, por ese transporte de vapor, vamos a tener grandes masas de evaporación que se van a trasladar hacia nuestras cuencas y en consecuencia, pues, grandes tasas de precipitación e inundaciones van a ocurrir y daños como ya los conocemos. Fíjese, para que tener una idea, en los últimos 40 años hemos tenido 3 eventos extraordinarios. El niño del 83, el niño del 98 y el niño del costero del 2017. ¿Usted sabe cuántos miles de millones de dólares hemos perdido? Más de 10,000 millones de dólares en pérdidas directas e indirectas. Imagínense, obviamente estos eventos siempre van a ocasionar daños, pero a esa magnitud definitivamente es porque realmente no estamos preparados, ¿correcto? Claro, y eso y pues, hubiera entonces... alcanzado para poder, me permites terminar, Sí, sí, sí. para pues construir cuántos, 100, 200, 300 hospitales, 400 escuelas, qué sé yo, ¿no es cierto? Y desarrollar más el país. Pero bueno, ¿qué hay que hacer? Esa es la gran pregunta, ¿correcto? Tuve la oportunidad, por ejemplo, de participar en un estudio en el norte del país, en Tumbes, y se ha probado ahí, fíjense, si bien es cierto, ahorita se está trabajando, el Estado está haciendo el esfuerzo para poder establecer o desarrollar estos planes integrales de inundaciones que consideran una serie de estrategias fundamentalmente estructurales con defensas ribereñas y reservorios para controlar las inundaciones o embalses. Sin embargo, está muy lento, ¿correcto? Eso es conocido por todos nosotros. Y aún así es más complicado porque se ha apuntado solo a construir defensas ribereñas.
pero que se ha demostrado con estudios, con herramientas computacionales, que realmente en el caso del río Tumbes, por ejemplo, la cuenca del río Tumbes, solo las defensas ribereñas no van a solucionar el problema. Se necesita un embalse. Por ejemplo, se propone ahí el embalse Higuerón, que va a almacenar más de 500, 600 millones de metros cúbicos y va a reducir en gran medida ese flujo, esa masa de agua, y en consecuencia se puede controlar las inundaciones aguas abajo. Pero no, todavía esos proyectos están postergados, no sé para cuándo, iniciar la construcción de estos embalses para controlar las inundaciones. El mismo caso, o en forma similar, sucede en la cuenca del río Piura. Todos conocemos los problemas que hemos tenido allí, ¿no? Que tenemos cada que viene el niño. Imagínense que venga el niño en enero del 2024. Igual, se proponen ahí más de 6, 8, 9 embalses pequeños, sin embargo, hasta la fecha no hemos hecho ninguno, ni un reservorio para poder controlar las inundaciones. Por un lado, estos reservorios deben construirse, pero teniendo en cuenta o teniendo la visión del multipropósito, que no solamente sea para controlar las inundaciones, sino también para irrigar algún área eriaza, por ejemplo, y poder, digamos, en algún momento o desarrollar esa zona, ¿correcto? Algunas zonas eriazas. Pero algo que es interesante aquí, fíjense, alguien me puede decir, oiga, pero esos embalses no lo va a construir, ya estamos a la vuelta quizás del verano 2024 y es bastante probable, o es probable un 26% que le den a un niño costero fuerte, no es baja la probabilidad, es bastante alta. Entonces, ¿qué hay que hacer? No sé, ya estamos a la puerta, ya estamos, ¿no es cierto? Construir los embalses va a demorar un tiempo. Entonces, lo que hay que apuntar acá realmente a los planes de emergencia. Imagínense, vamos a suponer que en enero hay un evento extraordinario de inundaciones en Piura. ¿Cómo reaccionarían esas comunidades? ¿Qué tan preparadas están las instituciones locales para poder evacuar, por ejemplo, a los pobladores, a las comunidades y llevarlas a un lugar seguro, ¿cierto? Con las condiciones básicas, por supuesto, para que estén al menos todo ese periodo de un mes, 2 meses, que obviamente donde ocurren estos eventos extraordinarios. Entonces, debemos apuntar a esos planes de emergencia que va a permitir, obviamente, número uno, salvar vidas, reducir, obviamente, los impactos en estas zonas. Muy Y bien, ha continuar, quedado obviamente, clarísimo, sí. ha quedado claro. Muchísimas gracias al doctor Eusebio Ingol Blanco, docente de la Universidad Agraria, por ponernos en perspectiva todo lo que va a suceder. Ya ha quedado claro, pues, que nosotros con el fenómeno del Niño tenemos mucha agua en un lado del país, que es el norte, y en la sierra no tenemos agua. Entonces, lo que tenemos que juntar agua y transferirla, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos, pues, esa visión a futuro para hacer las obras. ¿Hasta cuándo?